Ser podcast. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para mal. Me olía que era una majadería, pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bien. Estoy riéndome porque, oye, lo primero y lo más urgente y lo más importante. Sí. ¿Vas al Bernabéu esta noche? Pues sí. Vale. A sufrir, me imagino. Bueno, un partido complicado, No cuenta. un momento complicado, pero bueno, estos partidos son Y bonitos además, también. Son... No, es... Hombre. Pero es que el Madrid ahí se está jugando hoy todo así. Enhorabuena que ganasteis Yo no ayer. consigo entender que equipos como el Madrid o el Barça, porque son los dos ejemplos más Sí. palmarios, pierdan los nervios tan deprisa cuando las cosas se tuercen un poco. Son triunfadores ya, absolutos. sí, ya, se supone pero- que tienen que ganar pero, siempre. hostia, es que Y se si no supone- ganan, pues aparece un volcán siempre ahí. Por cierto, me ha parecido leer esta mañana que estaba lesionado Mbappé, ¿sabes algo? Es duda, Joder, duda, pues- pero mucha duda. Lo que nos faltaba. Sí. Yo- Bueno, en esas ocasiones el Madrid también se crece, ¿eh? O los No, grandes equipos se crecen cuando sí. las adversidades se van acumulando. Sí, Montón de pero vamos- lesionados, el entrenador cuestionado, viene un equipo potente y tal. Bueno, ya Pero- veremos. Yo voy Pero tú vas a al ir. Bernabéu Pues desde ya hace está. tiempo, pero por ver a ese fulano así, que lo cuestionaban el año pasado, a un tío que marca 60 goles, 70. Bueno, y o sea, para ver a Bellingham también. Ya... Sí, pero Bellingham Este no año sé, está- este año no está un sé poquito- qué ha pasado. bueno, es que fue deslumbrante, Carlos. Pero se lesionó. Pero se le- estéticamente se lesionó. ver a Bellingham es... El día del Barça jugó muy bien, te lo digo porque Sí, yo estaba en el y campo y lo una- sufrí. Pero O sea, una forma de moverse, de correr, sí, es tan, sí. tan estético y tan bueno. O sea, algo que, pasa. que a algo ver pasa, si algo pasa. espero que ganemos. Y tal. Bueno, Sí. resuelta la duda. Oye, ayer estuvieron aquí un actor y una actriz de esos que llamamos secundarios, pero uno era tan bueno. Secundarios, es que la palabra es Sí, tremenda. yo, sí, además yo Es lo que lo comenté con ellos que no... Cuando comenta algo secundario, es que da igual. No, Y pues yo- estuvo Carla Quilet, la chica de Yakarta, la que entrena a Javier Cámara para el bádminton. es que no la ¿No has la visto he Yakarta todavía? No, Uy. no. Pues Me la no te lo digo, aconsejas, sí. hombre, se la Sí. aconsejo a todo el mundo. Sí, una serie, para mí una de las series de la temporada, sin ninguna duda. Ah. Y la otra, estuvo aquí David Lorente, Tejero, en Anatomía de un Instante. Y Mm. como la terminé de ver justo anteanoche, ¡Viva España! ¡Viva! ¡España! ¡Viva! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Vive! ¡Y esto todo el mundo! El origen de esta historia es la imagen de un instante y el gesto de tres hombres. esta es una historia basada efectivamente en el comportamiento de tres hombres que estuvieron sentados en sus asientos mientras el resto se agachaba para ponerse a salvo en el Congreso cuando Tejero entró con guardias civiles pegando tiros. Fueron Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Y Alberto Rodríguez ha hecho una serie basada en la novela de Javier Cercas. La novela a mí me pareció magnífica en su día y la serie me ha gustado también. Y como teníamos pendiente Sí. de comentarla, pues por eso te lo pongo ahí en suerte, Sí. para que digas tú a ver qué tal. A mí, Ha tenido un resultado, mira que las plataformas no dan nunca resultados de audiencia, pero Movistar Plus ha hecho una excepción y es el mejor arranque en la plataforma de una serie en los últimos 3 años. O sea que había interés por ver esto y por contarlo y por gente que no lo conoce descubrirlo. Está bien, Sí. está bien. a mí, ¿qué te voy a contar del libro? Me impresionó, Sí. me pareció espléndido, ¿no? Sí, a mí también. O sea, contar la historia y la reacción de estos tres señores, o sea, tan
no sé. Tan diferentes ellos. Vamos a emplear la palabra diferentes con la biografía que tenía cada uno. O sea, que estos tíos no se tiraran al suelo, mantuvieran la dignidad y dijeran, pero esta barbaridad, o sea, que váyanse de aquí cuando se estaban jugando la vida. O sea, a mí me parece, es el libro que más me ha gustado de Cercas, con diferencia. Me impresionó, ya te digo. Y la serie, yo creo que está muy bien. Está bien, a mí me ha gustado. Lo cuenta eso muy bien. Y sobre todo con actores espléndidos. Actores de reparto. Mejor de reparto, mejor que secundarios. Pues, los de cuando decíamos, pues David Lorente, por ejemplo, o Óscar de la Fuente haciendo de Miguel Ángel Bosch, o Miki Esparvé haciendo de Rey. O sea, menudo reparto. Está Eduard Fernández, que es imposible que este señor esté mal en una película. Es perfecto, hay que poner una trampa un día, a ver si se equivoca o algo. Manolo Solo. Sí, bueno. Haciendo de Gutiérrez Mellado, me parece. Álvaro Morte. Álvaro Morte le pilla además le ha pillado el punto a Suárez, incluso ese pequeño movimiento en la boca cuando está nervioso, le pilla el punto, pero de una manera extraordinaria. Ayer dijo una cosa David Lorente. Que encaje tenía Suárez, ¿no? Y qué tío tan complejo, ¿no? Ayer dijo una cosa David Lorente, dice: yo como soy actor, cuando hago un papel no pretendo parecer a alguien, sino ser alguien. Ser alguien, claro. Porque se parece tanto a Tejero, ¿verdad? Con el bigotazo y todo. Pero eso se transmite también al espectador. Claro. Los que quieren parecer y los que son o las que son, ¿no? Pero luego hay actores que dices, hagan lo que hagan, se metan en los personajes más diversos. Son ellos y te los crees, aunque estés viendo, estoy pensando en Eduard Fernández. Que ha hecho tantas cosas. Sí, y tan distintas, pero dices, siempre está bien. Y es algo de lo que más orgulloso puede sentirse el cine español, las series. Desde luego. Y es que hay cantidad, que el nivel interpretativo es muy bueno, o a mí me lo parece. Lo es. Bueno, y hablando de cine español, simplemente comentar así de pasada que el lunes salieron las nominaciones a los Globos de Oro y Sirat, pues aspira a ser elegida por la Academia de Hollywood para optar al Oscar. De momento ha conseguido en los Globos 2 nominaciones, a Mejor Película de Habla No Inglesa y a Mejor Banda Sonora, que es una banda sonora singular. Sí lo es. Es un tanto por ciento muy elevado de la calidad de la película. Es otro personaje. Sí, totalmente. Como te metes, te envuelve o te crea una atmósfera y dices, pues la música de las raves, ¿no? La que está sonando ahí todo el rato, pero cómo están coordinadas las imágenes con los sonidos, ¿no? Bueno, a ver cómo le va. Que le vaya bien. A ver cómo le va a Sirat, pero tiene competencia dura. Por ejemplo, Valor Sentimental, que es la película que ha seleccionado Noruega para optar al Oscar, a Mejor Película Internacional, y que esta semana ha conseguido ni más ni menos que 8 nominaciones a los Globos de Oro. Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it. Valor Sentimental cuenta la historia de dos hermanas que se reencuentran con su padre, un antiguo director de cine con el que van a tener que lidiar, y con una actriz que se mete ahí en medio de su relación familiar. ¿Por qué no quisiste hacer el papel? Él quería que lo hicieras. No puedo trabajar con él. ¿Qué te ha parecido Valor Sentimental, Carlos? Pues veo aquí que dice que en el Festival de Cannes recibió una ovación de 20 minutos, le dieron el gran premio del jurado. Parece ser que va a arrasar y te diría, me alegro mucho por ella. Por mí,
pues es una peli que me resulta demasiado intensa, y es intensidad nórdica, ¿no? Sí, es verdad. Hay muchos momentos que me recuerda a Bergman. Es verdad, lo de la intensidad nórdica es verdad que es una categoría, ¿eh? Sí, y... Es curioso. Bueno, a mí no me arrebata en la historia de este director de cine con pasado turbio, queriendo que su hija interprete su última película, y que su última película es ajustar cuentas con el pasado, con un pasado turbio. Y esa hija, que es actriz desquiciada, que cuando sale a interpretar en el teatro se pone enferma, dice que no sé cómo debe ser eso de interpretar, me imagino que un oficio muy duro, pero que te peguen esas convulsiones, además del acojone que debe crear a todos los que te rodean, diciendo que la actriz principal que no sale, que se siente insegura y mal. Y luego pues vas descubriendo cosas de esas dos hermanas que, pues bueno, con trauma desde su niñez, y este director de cine que pretende ajustar cuentas con su pasado, ¿no? A través de esa película, y decir... No te ha disgustado, pero no te ha entusiasmado. No, a mí no me entusiasma. Ya te digo que le darán de todo. Y los Oscar, ya veremos. No sé, pero es que yo relativizo eso, los grandes éxitos de festivales, las cosas... Me ha gustado mucho eso de la intensidad nórdica, porque sí, lo reconozco. Me parece. Lo reconozco. Yo con Bergman tuve problemas, o sea, reconociendo, vamos, es indudable que era un artista con un mundo propio muy fuerte y tal. Yo me pegué notables bostezos con parte de ¿El las manantial de la doncella, tal vez? De Bergman. ¿El séptimo sello? No, el manantial de la doncella me gusta. Tenía unas imágenes tan bonitas, ese blanco y negro medieval. Y el séptimo sello hay también imágenes inolvidables, con la muerte y todo. No, hay un Bergman que a mí me gusta más, es el Bergman no metafísico, sino muy carnal y muy humano. Te diría el de Secretos de un matrimonio, por ejemplo, o Fanny Alexander, me parece una película espléndida. Y luego hay una película con la que he tenido reacciones muy diversas desde la primera vez que la vi, que es Persona. La odié. Son dos mujeres, así, la primera vez, y a medida que yo envejecía la volví a ver y entendí cosas que se me habían pasado la primera vez. La primera vez me pareció soporífera, ¿no? Pero Bergman para mí es discutible. Tiene que pillar en su momento, en tu momento. Y ya te digo que también creo que me he dormido en alguna... ¿No has ido a ver los domingos otra vez todavía? No. ¿Te acuerdas si quedamos? Sí. No, ya irá, cuando puedas. No son deberes, no son de mí. Soy un hombre de palabra y soy amigo tuyo, o sea que me volveré a ver los domingos, que me imagino que se llevará también todos los Goya, ya veremos, esas cosas y tal. Ya veremos. Pero no sé, vamos, si estaba ciego la primera vez que la vi y me ha llegado la luz, serás la primera persona en saberlo. Venga, otra película que ha obtenido esta semana 2 nominaciones a los Globos de Oro, a Mejor Actor, Drama y... 2 o 3, Mejor Actor de Drama y Canción, que es en Netflix, se puede ver, Sueños de trenes. I've seen a grizzly big as a house walk across an open plain. No esperaba que entrara la voz de Nick Cave, porque esta canción es candidata al Globo de Oro a Mejor Canción. Qué bonita. Vaya vozarrón. Sí, bueno, Sueños de trenes cuenta la historia de Robert Greiner, que trabaja en la construcción del ferrocarril en el oeste americano, principios del siglo XX, y allí pues luchará por intentar adaptarse a su nuevo entorno. Beautiful, ain't it?
Un pájaro carpintero de fondo ahí, ta. ¿Qué tal esta película, Carlos? Vamos a ver. La gente no va a poder verla en los cines porque no se ha estrenado en los cines. Entonces dices, pues el que tenga Netflix, qué suerte. Pero habrá muchos pues que no tengan Netflix, o que sea. Te quiero decir, temo que se va a acabar esa frase tan compartida de vamos al cine, vamos. Bueno, de momento sigue ahí. Pero entonces dije, pero si no está en los cines, ¿por qué tengo que escribir de ella? Es que hay algo en mí que se revela. Se resiste, Y pregunté, no conocía al director, a Clint Bentley, ¿no? Y dije, ¿y este pavo quién es? Y me dijeron, es un director de cine indie. ¿No? Y ahí ya me puse muy nervioso, o sea, que de cine indie y tal. Con cine indie, que tiene evidentemente películas muy buenas. Sí. Pero yo creo que lo que están buscando siempre los actores, actrices, los directores del cine indie, con toda su libertad creativa y rodando con muy poco dinero y todo muy... es que Hollywood les contrate y les... ¿no? Bueno, te quiero decir, pero que porque sean indies, que para mí no es una categoría, y he visto tanta majadería indie también y tanta... Pero esto no es indie, ¿no? ¿El Sueños de Trenes? Me dijeron que era indie. Digo, bueno, pues vamos a ver en Netflix una película indie. Cine. Es cine, un cine muy bonito. ¿Ah, sí? Muy, qué bien, qué alegría. Muy hermoso, ¿sabes? Qué ganas. Que empiezo, ya te digo, como despistado, diciendo, ¿y esto? Y es de la... Es una película con auténtica poesía, con personajes, diálogos, con una belleza visual extraordinaria y en la que me creo todo, contándote pues una historia trágica, la de un hombre que desde pequeñito ha sobrevivido como podía, trabaja en los trenes, ¿no? Y también talando árboles, pues para sobrevivir, para ganarse la vida. Este hombre tiene la inmensa suerte de conocer a una mujer excepcional, normal pero excepcional, sí. Y tener una hija con ella y irse a currar en los trabajos más arriesgados para darle de comer a su familia. Y ocurre algo muy trágico, ¿no? Pero está contado, te quiero decir, la vida de los currantes, eso que en los westerns se repetía siempre de las conversaciones nocturnas al lado del fuego, en las hogueras. Una descripción de gente que pasa por ahí episódicamente o el protagonista que con una... Pues con un lirismo y pues qué ganas de verla, la verdad. Me gusta mucho. Y Diego, es curioso, las películas que más me han gustado en los últimos tiempos. ¿No las has visto dos, en sala? No, sí. Una es Frankenstein, que ya te conté que me parece la tengo pendiente. Una belleza de película. Oye, y pues otra es de Sueños de Trenes, y ya cuando empieza a cantar mi amado Nick Cave. Pues con Nick Cave cerramos esta ventana del cine, porque hoy tenemos que irnos antes, que ahora empieza Por Ser Más. Vale, eso pensaba, que hoy es antes. Hoy se empieza Por Ser Más el carrusel ahora mismo, y sigue la ventana. Así que suerte esta noche y seguimos hablando. Muchas gracias, Venga, Carlos. Chao, Carlos. Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella? El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio. Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las 3 comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones. No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. ¡Que me des mi dinero, hostia! El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Siempre que escucho esta careta entra de Eugenio. Buenas tardes, buenas vesprada. Buenas vesprada. Joder, me doy cuenta de la cantidad de cosas, de historias y de temas que se cuentan en este universo del podcast, ¿eh? Y de las que han pasado ya, Y de las que han pasado y de las que pasarán. Pues mira, hoy en este Club de la Escucha vamos a adentrarnos en uno de los territorios, yo diría que más insondables. Sí. Ojo, no hablamos del fondo del mar ni del espacio sideral. Me estoy refiriendo a la mente humana y a sus secretos y a sus preguntas sin respuesta con respuesta complicada. Por ejemplo, ¿cómo puede un amable agente de seguros durante el día transformarse en depredador sexual de noche, pero manteniendo sus rutinas? ¿Qué le lleva a matar siguiendo un ritual de desprecio absoluto a la víctima? A mediados de los años 90, en poco más de un año, Joaquín Ferrandiz acabó con la vida de 5 mujeres y abandonó sus cuerpos en varios puntos formando un círculo que tenía como centro su ciudad, Castellón. Vicente Garrido colaboró con la Guardia Civil en este caso, tuvo la oportunidad de entrevistarse en prisión con el primer asesino en serie de la historia reciente de España y fue decisivo para que pudiera entrar en la cárcel. Lo cuenta en el podcast que hoy presentamos en este Club de la Escucha, que se llama El Perfilador. En su cabeza, los crímenes que iban a cometer estaban justificados. Hay mucha perfección, hay una actividad calculada. Si Ferrandiz no confiesa, esos crímenes no se resuelven. El gran desconcierto que tuvo la Guardia Civil cuando se enfrentó a un asesino así, porque nunca habían conocido una persona tan inteligente, tan sociable, con tan buenas maneras y tan invisible. Él no tiene relación sexual con sus víctimas. Es un depredador sexual, pero la sexualidad viene dada por el asesinato. Todo eso indicaba una fantasía de odio profundo hacia las mujeres. ¿Por qué llegaste a entrevistarle en la cárcel? Era una especie de quid pro quo. Yo te doy las víctimas, pero ayuda a que la gente entienda que soy un enfermo, no un asesino, no un monstruo. Vicente Garrido, buenas tardes, buena vesprada. Hola, buena vesprada, Carles. Vicente Garrido es catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia, está en los estudios de Radio Valencia y junto al periodista Ricard Chicot realiza este podcast El Perfilador. Nosotros nos centramos en un episodio concreto, este de Joaquín Ferrandiz, pero yo quería preguntarte de entrada cómo se hace el casting, teniendo una lista no precisamente pequeña de casos de mentes criminales que uno no sabe muy bien cómo decodificar. ¿Cómo hacéis el casting, Vicente? Pues sí, porque hay gente que tiene muchos méritos, ¿no? En esta lista negativa, de falta de humanidad, hay gente que tiene, pues eso, mucha carrera. Básicamente la decisión que tomamos fue buscar aquellos casos que, aun cuando fueran extranjeros, como el caso de una bomber, tuvieran una conexión con digamos, ansiedades actuales de la sociedad actual. Y el caso de una bomber lo tenía porque había una conexión con ese odio que Luigi Mangione había, ¿te acuerdas? Este hombre que mató al CEO de la empresa, ¿no? De la aseguradora. Ahí había una conexión con esta especie de rebelión frente a lo que podríamos llamar la tecnología, en este caso la tecnología médica. Y por cierto, ¿qué pensaste el otro día cuando viste que una camiseta de una bomber estaba entre el material confiscado a ese grupo nazi, a The Base, que detuvieron en la Comunitat Valenciana? ¿Qué pensaste al ver que la camiseta de ese tipo estaba entre los objetos de esta gente? ¿Sabes lo que pasa? Que una bomber se puede ajustar a muchos idearios extremistas, porque él era muy anticomunista, pero también podría encajar en el ámbito de los libertarios, antisistema, en los románticos, antitecnología. Y lo que pensé es que alguien que muestra ese odio contra cualquier persona que puede ser objeto de su bomba porque es un símbolo de la sociedad a la que quiere derribar, es una persona muy peligrosa, porque tiene una especie de índice en el que mucha gente extremista puede reconocerse. Por eso es tan polivalente y por eso todavía hay tanta gente que habla y copia el manifiesto de una bomber, ¿no? Claro, lo interesante, Vicente, de, por ejemplo, el caso de Ted Kaczynski, de una bomber en ese episodio, es un ejemplo. Habéis hecho algunos de las mentes perturbadas que yo creo que menos se están atreviendo quizá otros podcasts de True Crime, como por ejemplo el caso Pelicot. También habéis abordado
historias que nos pillan más Pero recientes. el perfilador no es el true crime al uso, ¿eh? No es el true crime al uso porque parte en realidad de la experiencia como catedrático de psicología de Vicente Garrido, ¿no? Y de esa figura de perfilador. En el caso Vicente, de Ferrandiz, que es el que hemos elegido para esta sección del Club de la Escucha, claro, a ti te tocó en un momento que a veces nos da un poco de reparo decirlo, pero muy primigenio de la relación de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la psicología, y por eso lo hemos elegido. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, esa relación entre psicología, Guardia Civil, Policía Nacional? ¿Cómo ha evolucionado esa confianza en vuestro trabajo? Pues sí, los diferentes casos españoles que elegimos fueron o bien porque yo había tenido una relación directa con el caso, o bien porque presentaban aspectos que no se habían comentado habitualmente en otros podcasts, que es cada uno, por supuesto, en su ámbito, pues hace un gran trabajo, pero nuestra perspectiva no era tanto de detenerse en el detalle del crimen, sino en la psicología y en la motivación que pueda de alguna manera arrojar luz sobre los orígenes de ese impulso, de esa pasión para matar, ¿no? Que yo llamo al crimen serial, es una pasión por matar. Y en el caso es muy interesante, Eugenio, esta pregunta, porque en un principio la Guardia Civil acudió a mí porque yo había dado hacía muy poco un seminario en Madrid sobre perfilación criminal. Entonces, cuando la Guardia Civil se encontró con que el sospechoso que tenían detenido no se ajustaba a la realidad de los hechos porque había habido un nuevo crimen y este hombre estaba en la cárcel, entonces se acordaron y dijeron, bueno, vamos a ver si esto puede darnos algún resultado. Y a partir de ahí, el resultado que felizmente fue satisfactorio, puesto que Ferrandiz fue detenido y condenado. A partir de ahí realmente es cuando tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil se empiezan a comprender la importancia de lo que es un estudio psicológico de la escena del crimen. Y realmente la Policía Nacional, pocos años después, saca lo que es la sección de análisis de la conducta, y la Guardia Civil, que la había creado poco antes, empieza a darle particular importancia. Pero de algún modo es un nacimiento, porque es el nacimiento de la unión de las ciencias criminológicas con la policía, que tradicionalmente han quedado muchas veces en abismos separados, ¿no? La policía decía, con respecto a los universitarios o a los investigadores, ustedes solo saben de teoría, ¿no? y yo creo que este puente finalmente se construyó, y la prueba es que ahora hay muchísima gente en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que tienen estudios digamos, de ciencias sociales o ciencias criminológicas. Pues detengámonos en esta historia concreta. ¿Por qué el caso Ferrandiz es tan importante? En primer lugar, porque, como has comentado, es el gran asesino en serie de fin de siglo o fin de milenio, e inaugura, en cierto sentido, lo que podríamos considerar los años más prolíficos del asesinato serial en España, que va a ser el decenio del 2000. Es un periodo en el que tenemos casos como el asesino de La Baraja, el asesino del Puigset, Tony King y otros, que van a sucederse de un modo nunca visto en España. De pronto hemos pasado de recordar al famoso arropiero, que fue un habitual entre las crónicas criminales de la segunda parte del siglo XX en España, y la excepción de Rodríguez Vega, un asesino de ancianas que fue considerado como un caso aberrante y que se perdió un poco entre, yo suelo decir, los montes de Cantabria, y ya no tenemos en realidad una memoria del asesinato serial en el siglo XX más allá de estos casos. Sin embargo, con Ferrandiz vamos a tener continuamente nuevos casos de asesinato serial, y él es el inaugurador, el pionero en este punto. ¿Y cómo se puede trazar el perfil de este pionero a partir de datos biográficos? Veámoslo. ¿Quién es Joaquín Ferrandiz? Joaquín Ferrandiz, cuando se inician estos crímenes, tiene 32 años. Es una persona que tiene una cultura media, acabó el bachillerato, trabaja en una importante compañía de seguros, vive con su madre, aunque tiene 2 hermanos que viven fuera del hogar. Y es una persona conocida y querida por todos. Tiene novias de manera habitual, con las que ha tenido relaciones más o menos serias, y todo el mundo que lo conoce lo califica de buen chico, de persona entregada en el trabajo y de una persona muy educada. No constan en los interrogatorios que se hizo luego a la gente que le conoció episodios o altercados donde las personas pudieran decir que era un hombre violento o particularmente
raro en determinados aspectos. Es lo que podemos denominar el ejemplo máximo de la normalidad. Esto, Vicente, es lo típico que vemos en televisión cuando se produce un asesinato del tipo que sea y van poniéndole el micrófono a vecinos diciendo, no, pues si era una persona muy normal, si era muy atenta, si y tal. ¿Resulta imposible para el común de los mortales detectar a alguien de este calibre? En realidad, Fernández vendría a ser como el Ted Bundy español. Y hablo de Ted Bundy porque quizá tus oyentes pues lo han visto. Ted Bundy fue un asesino en serie norteamericano que secuestró, violó y asesinó a decenas de mujeres durante la década de los 70, posiblemente antes. Se desconoce el número exacto de víctimas. El FBI comprobó creo que fueron 36 muertes, ¿no? Lo condenaron, lo ejecutaron y tal. Pero vamos, Ted Bundy es el paradigma de esto que estás diciendo, efectivamente. Claro, porque Ted Bundy buscaba, él era estudiante universitario, de hecho llegó a tener un grado en psicología y sus víctimas básicamente eran todas universitarias. Y además había participado incluso en campañas políticas, trabajando para lo que es el aparato político de gobernadores, ¿no? Entonces, el equivalente de Bundy es Fernández. Fernández que, fíjate, Carles, que esto es una cosa que yo nunca más lo he vuelto a ver. Este hombre había sido condenado por una agresión sexual, pero era tal el convencimiento que había en Castellón de que él era inocente, que en realidad eso no le pasó factura. Yo esto nunca lo he visto. Bueno, se manifestaron para, esto no lo para recuerdo defenderle. Yo. ¿Ah, sí? Solo que eso sucede entre la violación y que luego empiece todo lo demás, ¿no, Vicente? Tal cual, Eugenio. En vez de ser un estigma que de alguna manera pende constantemente, este es el hombre que violó, porque además era una chavala jovencita, me parece que tenía 17 años. En vez de ser un estigma, se convierte en una especie de aspecto positivo, es decir, es el pobre inocente que ha pagado un crimen que no ha cometido, lo cual todavía realza su figura. Pero déjame que te comente, Carles, que hay otro tipo de asesino en serie que es el raro, aquella persona que pasa más desapercibido porque tiene pocos contactos sociales y, en definitiva, sería, por ejemplo, más la imagen de Jeffrey Dahmer, ¿sabes? Una persona que el vecino le ve, pero fuera ya de los círculos donde él se manifiesta, en realidad es una persona que pasa desapercibido. Hay como esos dos grandes estereotipos que son reales. Los dos son absolutamente ciertos, pero ¿cuál es el más peligroso? Depende de las pulsiones que tenga para matar. La cuestión con Fernández era que él cuando fue detenido por la agresión sexual, esto es muy paradójico y espero que a ver si lo puedo explicar para que lo entiendan. Él se indigna por eso. Porque él llega a la conclusión de que esa agresión sexual había sido de alguna manera cancelada o perdonada porque la chica le dijo, déjame, él se lo propuso y ella dijo, es verdad, déjame, yo no te denunciaré. Y ella le denunció. Y eso a él le generó como un odio tremendo, ¿no? Porque dijo, vamos a ver, encima, entre comillas, que no le ha matado y que la llevo al hospital, luego va y me denuncia. Y esto, por absurdo que pueda ocurrir, a él le produjo una herida brutal, ¿no? Y entonces yo creo que eso a él le llevó a pensar, vale, pues a partir de ahora no te voy a soltar, a la siguiente, ¿no? A partir de ahora te voy a matar, me voy a asegurar de que no vuelvas a hacerme esta faena. Y él estaba indignado por esa condena, esa es la cuestión, porque de hecho, al salir de la cárcel, a los 2 meses ya mató a Sonia Rubio. Sí. Por eso resultó una muy buena estrategia entrevistarle, porque no había pruebas de la mayoría de los asesinatos. La cinta americana de 18 milímetros incriminó a Fernández en el caso de Sonia Rubio, pero hay 4 homicidios más. Y, vuelvo a insistir, no hay nada que le vincule con los crímenes. Nada, en absoluto. Es decir, si Fernández no confiesa, esos crímenes no se resuelven. Y tan solo se le puede acusar por el crimen de Sonia Rubio. Entonces, en una reunión, yo planteé la posibilidad de entrevistarle con objeto de intentar convencerle de que en esta situación, en realidad, reconocer los crímenes podía ser favorable para él. ¿Cómo es posible esto? Te puedes preguntar. ¿Favorable para él reconocer 4 crímenes más? Déjame recordarte, Ricard, que en aquellos años no existe la prisión permanente revisable. De tal manera que la muerte de una persona y la muerte de 5, en términos penales, no tiene gran diferencia. Es decir, el máximo por un homicidio son 25 años, pero el máximo de condena también son esos 25 años. Es decir, tú no puedes estar en la cárcel más de ese tiempo. Entonces, en términos penales da igual.
Ahora bien, mi tarea consistía en ver si él de algún modo percibía que su colaboración podía ser considerada favorablemente desde el punto de vista penal y si de algún modo él, al explicarme sus motivos o el modo en que mató, podía presentarse como una persona con una grave patología mental. Y esto fue muy importante porque yo creo que Ferrándiz justamente perseguía eso, perseguía que la gente no le viera como un monstruo. Muchos psicópatas manejan su imagen como algo fundamental una vez que todo está perdido y están en la cárcel. Entonces yo le dije, ¿sabes por qué mataste a Sonia Rubio? Y entonces él me dijo algo que Ted Bundy ya había practicado 25 años antes. Él me dijo, mira, está claro que yo la maté, pero ese no fui yo, ese era otro yo. Ya. Y yo que me lo creo, ¿no? Es lo que vendría a continuación. Claro. Esta idea, fíjate que es curioso la conexión, Carles, entre la literatura y la ciencia. Porque esta idea la desarrolla Stevenson en el clásico El extraordinario caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y cómo la cultura, de un modo simbiótico y muchas veces inconsciente, genera arquetipos y los asesinos están expuestos a esos arquetipos. De tal manera que cuando Bundy desarrolla la teoría del monstruo dentro de mí, lo que está haciendo es coger el arquetipo que ha creado Stevenson en esa pequeña novelita, pero la asume como propia y a partir de ahí, como él, entre comillas, es un poco el maestro del asesino serial, a partir de ahí otros muchos asesinos han utilizado esta idea, ¿no? Sin tener la conciencia de que viene de Stevenson y luego la ha de Bundy, pero simplemente forma parte del imaginario colectivo. Pero es una teoría que a ellos les sirve, ¿sabes por qué? Porque ¿pero los sirve o se la creen, Vicente? Bueno, les sirve en la medida en que les permiten manejar su imagen y hay gente que la cree, no me cabe ninguna duda. Ahora, jurídicamente no, jurídicamente... Pero las probabilidades. Sobre los relatos, Vicente, que creemos o no creemos, la literatura y posteriormente el cine todo el rato han estado como emitiendo ejemplos también para este tipo de asesinos. En tus libros de vez en cuando aparecen un poco, ¿no?, esos ecos cuando has reparado, por ejemplo, también en la serie Mindhunter y en los investigadores originales, o también el libro que escribiste en torno al silencio de los corderos y a la idea de Aníbal Lecter, que también de alguna manera ha proyectado, no sé si también en los asesinos, como un espejo en el que mirarse, como una especie de tendencias idealizadas. Sí, yo siempre digo que los asesinos también ven la tele o también van al cine, ¿no? No, es cierto. Y yo he observado tics en algunos de ellos por ejemplo, de la serie Dexter. Ostras. Pues. Sí. Recuerdo una entrevista que tuve hace unos años, recuerdo que uno de ellos me explicaba diferentes aspectos de la escena del crimen y claramente estaba reproduciendo la experiencia que tiene Dexter, porque sabéis que en la serie Dexter trabaja es un forense, se especializa en la sangre, ¿no? Y sí, sin duda, esta gente ve las películas y hace referencias. Más de una vez alguien me ha comentado, oye, yo no me creo Jesucristo como Manson, pero yo soy más inteligente que él y lo que te estoy diciendo, eso te desafío a que me demuestres que no es verdad, ¿no? O sea, que esta gente ha leído a Manson, ha visto sus películas. Es así. Lo que pasa es que el caso de Lecter es más complicado. ¿Sabes por qué? Porque Lecter es otra liga. O sea, Lecter es el resultado de una mezcla de conocimiento que hay sobre el asesinato en serie con la idea de que puede haber un asesino en serie con poderes paranormales. Y yo creo que a la mayoría de los asesinos en serie esto es un listón muy alto. Claro. Aníbal Lecter, por cierto, lo has comentado tú antes, lo de la literatura, ha generado un mito equiparable a los grandes mitos de la literatura, sobre esa idea de que los asesinos son mentes brillantes, ¿no? Y muy cultivadas y esas cosas, ¿no? Que exacto. Tienen todo. Oye, por cierto, el tal Ferrándiz está en libertad, ¿no? Ahora sí. Sí, lleva ya, me parece que va a cumplir 3 años. Hubo una pequeña alarma hace unos meses porque parece ser que una chica con la que salía la había denunciado por acoso, pero en realidad no hemos sabido mucho más. Porque claro, un acoso puede ser desde enviar textos no deseados hasta seguir a una persona. La verdad es que no. A ver, hay que tener valor, desde luego, para tener una relación con Ferrándiz. Pues eso lo concedo, pero Ferrándiz, que ha aprendido en la cárcel y ha tenido tiempo para reflexionar, yo sé que me arriesgo mucho con esto, pero yo si tuviera que apostar, yo pienso que él, que es un hombre ya con 60 años, se sabe marcado
y me costaría pensar que este hombre volviera a lo que sería una condena inexorable si él cometiera un delito. Ahora, esto no se puede asegurar, ¿verdad? Yo además, siempre fíjate, cuando te oigo hablar de comportamientos psicopáticos, como se estima que entre el 1 y el 3 y pico % de la población tiene rasgos psicopáticos, pero claro, la mayoría no son criminales ni asesinos. No. Entonces, claro, claro, ya sé que la respuesta igual es imposible, pero ¿cómo hacéis para detectar, para distinguir, o cómo sabemos que el vecino, que el compañero del curro, que le vemos así rarote, no entraña un peligro? Mira, en realidad... Una cosa que me ha obsesionado siempre eso. Vicente tiene un libro para eso, pero adelante, Vicente. Sí, el psicópata integrado, sí. Exacto. Mira, en realidad, si no tienes un cierto conocimiento de esa persona, eso es imposible, porque no hay indicadores externos, ¿verdad? No hay nada en su cara, a pesar de que hay muchos vídeos muy populares en YouTube. ¿Cómo identificar a un psicópata por su mirada y tal? Que yo me lo divierto mucho viéndolo, la verdad. Pero no hay nada externo que lo indique. Tiene que ser a través de un conocimiento que te permita fundamentalmente averiguar dos cosas. Primero, si es una persona que es capaz de tener una conversación emocional significativa, es decir, si realmente esta persona sabe de lo que habla cuando toca temas que tienen una profundidad emocional. En segundo lugar, si tienes la oportunidad de ver que lo que hace es bien diferente de lo que dice. Si tiene un discurso para envolver, para convencer a los demás, pero en el fondo, si a través de tu conocimiento sabes si realmente él es consecuente con aquello que dice. Bueno, pues son notas muy básicas, pero tomamos nota de las mismas. Y además lo cerramos con la banda sonora del Silencio de los Corderos, que hace rato que está por ahí sonando, que me estaba entrando ya una cosa. Vicente Garrido, oye, muchísimas gracias. Felicidades por este podcast que presentamos por El Perfilador y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros por interesaros con este podcast, que tanta ilusión hemos puesto. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Vicente. Un abrazo. Chao. Un abrazo. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Estas últimas semanas, ya lo habrás notado, con todo lo del 50 aniversario de la muerte de Franco, no hemos podido resistirnos, y creo que en más de una ocasión, a recuperar aquella maravilla de Sabina Cray y Alberto Pérez, aquello de 1000 años tardó en morirse, del disco La Mandrágora. Y hoy nos viene al pelo porque vamos a hablar de otro dictador, de Pinochet, al que también ahora, por cierto, curiosamente, hay quien le reivindica en Chile, pero bueno. Este no tardó 1000 años, pero palmó tal día como hoy, de 2006. Así es. Y está bien recordarlo porque segurísimo que tirando de ese hilo saldrán más cosas, ¿a que sí? Sale siempre mucho, sale mucho. Los dictadores dan para mucho, y el fascismo siempre va a estar ahí para reivindicarlos. Con eso no se va a acabar, simplemente hay que estar atentos, pero acabar no se acaban. Y mira, ya que mencionas a Franco, da rabia reconocerlo, pero hay que ver cuánta suerte ha tenido esta familia de los Franco, blanqueados en las revistas del corazón de siempre, repleta de malas personas ultraderechistas, herederas además hipermillonarias gracias a la corrupción que instaló su abuelo, el dictador, y que encima, gracias a la flojera política y a la desidia ciudadana que ha permitido que el franquismo siga impune entre nosotros, pues hemos mantenido a este demonio durante 44 años en el faraónico mausoleo que se construyó para sí mismo. O sea, ¿qué clase de alimaña tienes que ser para querer enterrarte rodeado de 40.000 de los muertos que tú mismo has provocado? Es que no entra en cabeza humana. Y hablando de Franco, cuando termine ahora de situar el tema que nos va a ocupar, tenemos que meter una morcilla que tiene que ver con sus discípulos borbones, porque tenemos que atender reclamaciones de oyentes. Cuidado. Sí. Vale. Pero vamos, para bien. Franco era el peor católico que te puedas echar a la cara. Era megalómano, el presuntuoso benefactor de la patria, que se tiró 40 años asesinando a compatriotas, tan católico como lo fueron sus colegas dictadores, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, como los Somoza en Nicaragua, como Alfredo Stroessner en Paraguay, como Rafael Videla en Argentina, como Augusto Pinochet en Chile. Ahí llegamos. Claro, de cuya muerte se cumplen hoy 19 años. Murió el 10 de diciembre de 2006
pero se tendría que haber muerto de un infarto masivo o de un fallo multiorgánico, yo qué sé, el mismo día que dio el golpe de Estado. O sea, que como tú decías, la Mandragora, que tardó 33 años en morirse, pero por fin la palmó. La enorme diferencia de todos los dictadores citados con respecto a Franco es que a todos han tenido que esconderlos. Y aquí lo hemos tenido 44 años en un mausoleo repugnante y todavía hoy disfruta de un gran panteón en un cementerio municipal de Madrid que le pagamos todos los españoles. A ver, que te conozco. Antes de meternos en harina con Pinochet, que es el titular del día, y con el resto de dictadores americanos, la morcilla de los Borbones, que tienes por ahí colgando, a ver. Sí, pero como digo, es atendiendo a los oyentes. El otro día, cuando estuvimos hablando del título que se inventó Franco para Juan Carlos, el de Príncipe de España, para encajarlo como su heredero, dije que Monroch del Camp, en Tarragona, es el único municipio que había retirado la calle a Juan Carlos, pero me expliqué con el orto, como suelen decir, porque quería decir que era el único que hasta donde yo sabía había quitado la calle llamada así, Príncipe de España, que es que el título que le dio Franco. Porque efectivamente no es el único municipio que ha quitado avenidas, plazas y calles con el nombre de Juan Carlos I, claro, eso sí lo han quitado. Pero como los oyentes están atentos, que es lo bueno que tiene la radio, que es que la gente escucha, no oye solo, comenzaron a escribir diciendo que en Parla, en Madrid, se retiró la avenida Juan Carlos I y se cambió por la avenida de las escuelas públicas. A quitar la Parla. Claro, exactamente. Sí. Dos oyentes de Vitoria, Pepe y Aitor, nos informaron de que el ayuntamiento cambió la avenida Juan Carlos I en el barrio de Salburúa, la cambió por la avenida 8 de marzo, Mira. Que en Pontevedra nos cuentan Pilar y Eva María, y creo que Pedro también nos ha escrito también hace poco, se ha cambiado la avenida Juan Carlos I por avenida Virginia Pereira Renda, que era la esposa de Daniel Castelao y protectora y defensora de su obra, y habrá más cambios. Seguro. Y la verdad es que muchos están tardando en quitarlas todas. Y por supuesto también, y los hospitales y los coles con nombres esos absurdos que le ponen a la infanta Cristina, que es una mujer procesada, defenestrada, la que no se enteraba de nada de la corrupción de su marido, pero trincaba de la corrupción de su marido. Yo creo que ya dejen de poner nombres absurdos de la familia de los Borbones y de la ciudadana asturiana adherida a hospitales, a universidades, a colegios, si no han hecho nada, si solo están ahí, solo figuran. Hay gentes de la cultura y la ciencia que merecen ser perpetuados. Bueno, y hablando de jefes de Estado perennes, sigamos con dictadores. Vamos, venga, a ver, de todo lo que has mencionado antes, Pinochet, Videla, Somoza, Stroessner, ¿todos están escondidos o han tenido que estar escondidos? Todos, o de los mencionados, o escondidos en su propia tierra o desterrados, porque todos avergüenzan a sus países y a sus ciudadanos. Casualmente todos eran militares, todos grandes patriotas. ¿Por qué será que los que más gustan de matar a compatriotas son los más patriotas? Es un misterio sin resolver todavía. Y especialmente los uniformados. Se ponen sus trajecitos, se ponen varias chapas en el pecho y les entran unas ganas de matar, no al enemigo extranjero, sino al compatriota que piensa distintas cosas a ellos y no les viene bien. Hagamos un repaso a todos los mencionados entre hoy y mañana. O sea que esto ya es miniserie de dos. Vamos. A ver si nos da tiempo para, pues sobre todo para refrescar la memoria y para regodearnos en el disfrute al comprobar cómo todos los planes de estos dictadores han ido al carajo. De Pinochet hablamos hace mucho, hace 5 o 6 años, pero lo recordamos por encima, con más datos, o no por encima, porque hasta resumiendo es largo de contar. Pinochet murió aquel 10 de diciembre, para alegría de la humanidad, y había planificado muy bien sus funerales, su enterramiento de honor. Imaginó él a masas de chilenos yendo a reverenciar su memoria. Pero claro, de los 3 planes que tuvo, ninguno de los 3 planes funerarios cuajó, ninguno. Con el primero, alguien puede pensar, este tío se le fue la cabeza, pero es que no, los dictadores son así, todo se les hace poco. Franco con el Valle de los Caídos, Hitler quiso a orillas del Danubio un mausoleo de 150 metros de altura. No sabía. Sí, esto ya estaba diseñado y planificado, sobre plano, una sala de conciertos dentro y un museo del nazismo. Bueno, y Pinochet quiso una tumba imperial como la que tiene Napoleón en París, con un gran sarcófago ahí a la vista y elevado de materiales nobles,
nobles, en mitad de una gigantesca rotonda, y todo, fíjate, para guardar a un asesino. Pinochet, que angustia Pinochet, ascolta tu ser. Y la camarilla monstruosa que te rodea, huele peor que la es. Pinochet, la muerte a tu costado, de rodillas reniega del ayer. Ruega perdón al pueblo de Chile y lánzate a la tumba en picado. Y que todo tu mundo por fin caiga. Y cayó. Cayó. A veces cuesta, pero caen. Oye, ¿y este hombre cuándo pensaba ejecutar el plan? Porque Pinochet dejó el poder en el año 90, ¿no? El 90 No, fue, no sí. pensaría que el Estado le iba a construir el mausoleo imperial este que pensaba. No lo sé. De su bolsillo, desde luego, no lo iba a poner. Como tampoco lo puso Franco. Pero como ese plan falló, tuvo un segundo plan, no menos megalómano, que era enterrarse en un mausoleo ya hecho, ya construido, que fue el que se hizo en honor del padre de la patria, que era Bernardo O'Higgins. Allí lo conocen como el altar de la patria. Y como Pinochet se creía también un gran patriota, dijo, pues mira, me pongo al lado de este, así chupo cámara en los actos oficiales que se le dediquen a él. Tampoco hubo suerte con este plan, pero había un tercer plan en la recámara. Era más modesto y también más viable, que era un panteón familiar en el Cementerio General de Santiago de Chile. Típico panteón granítico y feo, donde dentro, bueno, pues se van colocando las lápidas de los que van cascando, y ahí con su puerta bien fuertota para que no entre nadie. Ese panteón se lo construyeron ellos mismos, la familia Pinochet, y grabaron en su frontal, arriba, Familia Pinochet Iriart, que Iriart era el apellido de la bicha, que era la esposa del bicho. Y ese iba a ser el panteón de la familia Pinochet, donde ya estaban enterrados los padres del dictador. Mira, y otro, por cierto, porque esto es gracioso, porque el karma a veces es muy bonito y muy guasón. Lucía Iriart, sí, ya muerta desde 2021, sí, no que murió mucho, a los 98 añitos recién cumplidos. Mira, nació el mismo día que murió Pinochet, un 10 de diciembre. De donde se deduce que su Dios católico le mandó como regalo de cumpleaños la muerte de su marido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí buscando conexiones siempre. Claro que sí, claro. Sabes que ese Dios gasta muy mala leche con su clientela, de siempre. Oye, una cosa, ya sabemos que a Pinochet acabaron escondiéndole, ahora no recuerdas dónde. Oye, pero ¿su mujer pudo dar utilidad al panteón o no? ¿O tampoco? Tampoco, tampoco. Ya pensó ella, vete tú a saber dónde hubiera acabado si llega a enterrarse en ese panteón del Cementerio General, que además tendrías que ver en qué estado está el panteón, o estaba, que lo mismo lo han reparado en el último, bueno, hasta hace unos meses estaba desastroso, ya. La puerta reventada, las lápidas rotas. El cementerio de Santiago lo vandalizan mucho. Los nazis militares chilenos pintan la tumba de Allende y vandalizan las de los demócratas, y los demócratas se van a por las tumbas de los golpistas porque no olvidan a los asesinos. Y como tiene que ver con esto, pues mira, también lo cuento, por si acaso alguien lo visita. Es un cementerio chulo de visitar, aunque esté como está. En el Cementerio General de Santiago hay un gran panteón construido a principios del siglo XX que se llama Sociedad Española de Beneficencia. Es donde se enterraban los españoles y descendientes. No sé si aún siguen en activo, me refiero enterrándose gente. Bueno, pues en la fachada, que se crea un panteón que es enorme, hay varias cruces gamadas que, creyendo que son nazis, también las han pintarrajeado. ¿Y no lo son? No, es que no todas las cruces gamadas son nazis. Esto es un símbolo antiquísimo, milenario. Y cuando se construyó este panteón español en 1917, Hitler todavía no se había apropiado de la cruz gamada para su simbología, ni los franquistas bebían los vientos por los nazis. Para saber si es o no nazi, hay que fijarse si el brazo de arriba de la cruz apunta a la derecha, que esa es la nazi, es la esvástica. O si apunta a la izquierda, que esa es la que se llama saubástica y no tiene que ver con los nazis. Sí, es un símbolo oriental, es milenario, tiene muchísimos siglos. Bueno, sigo con la mujer de Pinochet, que tuvo que incinerarse y largarse a enterrar a un cementerio privado, del estilo de los cementerios jardín yanquis, estos que tienen con plaquitas todas iguales en tierra, entre césped, disimuladas, pues para que fuera difícil localizarla. Ni siquiera ha querido enterrarse con su marido. Si es que sigue su marido donde lo pusieron, yo creo que sí. Porque en realidad da igual donde esté. Lo importante es que tiene que estar Pinochet escondido, lo pongan donde lo pongan. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros
y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Oye, Nieves, tú lo sabes, o sea, ¿dónde se supone que sigue escondido Sí. los restos de Pinochet? Sí, en su finca privada de Valparaíso. Vale, es una finca privada, sí. En la finca Los Boldos se llama. ¿Qué es un boldo? Pues verá, boldo es un árbol de la familia de los monimiáceas, que son... Estoy para llamar a Eduardo Barba. Sí, ¿verdad? es originario de Chile, cuyas hojas tienen propiedades medicinales y se toman a menudo en infusión. Y enseguida verás por qué doy esta explicación botánica. A ver. A lo que voy primero es a que por muchos nazis que pasaran por la capilla ardiente de Pinochet, por muchos honores que reclamaran los familiares, el gobierno chileno de aquel 2006, aun permitiendo demasiada parafernalia para este asesino, le negó funeral de Estado, se le negó un enterramiento público y se obligó a que incineraran y se lo llevaran a un lugar donde no molestara, fuera de la vista de todo el mundo. Por eso se llevaron las cenizas a su gigantesca finca privada en la región de Valparaíso, donde se supone que solo entra la familia, pero ni la familia va. No va nadie, no va ni Dios. Son como los Franco, que ni ellos visitan al canalla del abuelo. Están gastándose los millones que les dejó, todos. Y lo que decía antes de los boldos, que pueblan la finca donde se pudre Pinochet, y de los que yo jamás me haría una infusión de esos de ahí, en 2010 también descubrieron que acompañaba a la tumba de Pinochet en su finca una planta herbácea que se llama la cannabis sativa. Cuidado. Que tampoco es recomendable fumarla de allí porque te despierta instintos patriotas asesinos. O sea que Pinochet ha estado criando boldos, malvas y marihuana. Este final no te lo esperabas, ¿eh? Este final yo tampoco me lo esperaba, he de decir, ¿eh? Así que mañana segunda parte de Dictadores Ocultos y Enterrados por ahí, ¿no? Sí, mañana rematamos. Pues lo harás con Marta porque yo a esta hora estaré volando hacia Canarias, que el viernes abrimos la ventana en La Laguna. Pues te lo vas a perder entonces. Pero vale, yo lo recuperaré en el podcast. Sí, mañana rematamos con Marta. Venga. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué nos deja este día de momento, Isaías? Dale. Pues mira, nos ha dejado un nuevo y doloroso pellizco. Francino, esta madrugada conocíamos la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, una figura que ha dejado a muchos seguidores huérfanos, como a nuestra compañera de los 40, a Cristina Boscá, que reaccionaba así al conocer de madrugada la noticia. Y es que claro, cuando forma parte un artista de tu vida que te da esta vergüenza llorar porque dices, bueno, que yo personalmente ni siquiera lo conocía, era uno de mis sueños haberle hecho una entrevista, nunca pude, y es que lo amo, lo escucho a diario y para mí es súper importante y me da una pena enorme, pero bueno, nos ha dejado un legado increíble, o sea, es un poeta, un filósofo, un hombre súper inteligente, no sé, lo amo, la verdad. Lo ama. Bueno, a lo largo del día ha ido digiriendo la noticia y Cristina ha tomado café con nosotros en la ventana y nos ha contado cómo entró este hombre en su vida. Lo tengo clarísimo cuando publicó La Ley Innata. Y es que hasta entonces no me lo había tomado en serio. Sonaba en fiestas, cuando yo era adolescente, bueno, pues a todo el mundo le gustaba, nos gustaba, pero sin más. Y cuando saca La Ley Innata, con además esos arreglos de la Malikian, para mí de pronto me explotó la cabeza y me sumergí en ese disco una y otra vez y en toda su carrera. Entonces dije, espera, voy a revisarlo todo, y me di cuenta de cuántas cosas increíbles decían esas canciones que parecían para pasarlo solo bien, y me enamoré de él. Hoy ha sido un día de revisar, de mirar el retrovisor. Rafa Panadero, por ejemplo, también nos ha contado cuál fue el disco de Robe Iniesta que le convirtió casi en robista. El disco El Agila del 96 nos voló la cabeza a muchos porque, claro, yo había escuchado a músicos cantar a poetas, los discos de Serrat, de mi hermano cantando a Machado y a Miguel Hernández, pero claro, llega un tipo que te coge también versos de Machado, versos de Miguel Hernández, te coge Neruda y te dice, sucede que me canso de ser hombre, pero él le añade, sucede que se me ha alegrado el día, coño. Al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas, lo dice de una manera y lo mete en una canción que otros dirías, pero ¿qué está diciendo? Y no.
le funciona, resulta, emociona. He notado una brisa pasajera que me ha dicho que tal vez sí quisiera. Pues así era Robe Iniesta. Cristina Bosca no consiguió entrevistarlo, aunque lo quería. Sí que lo hicieron aquí en la SER, en Play Gastro, y Elisa Muñoz nos ha recordado esta tarde cómo cuajó esa entrevista tan esperada. Me acordaba de la forma tan misteriosa como se gestó. Era muy difícil entrevistar a Robe Iniesta, no daba muchas entrevistas. Fuimos un poco pesados, al final lo conseguimos, pero nos dijeron, os va a llamar a la hora que digáis, al teléfono que digáis, con un teléfono oculto. Entonces, imaginaos ese momento de Carlos y yo esperando esa llamada. Y lo coges tú, lo cojo yo, ¿quién lo coge? ¿Qué dice? Y descolgó Carlos y dijo, llevo toda mi vida esperando esta llamada. Cada cual ha ido recuperando a lo largo del día sus recuerdos, los mayores, los más jóvenes, como Pascual Donate, por ejemplo, que nos ha contado esta mañana en Hoy por Hoy que aprendió a tocar la guitarra con sus canciones. Yo, por ejemplo, personalmente yo aprendí a tocar la guitarra con las canciones de Extremoduro. Hay una cosa que le contaba a Eva, intento explicarle, que es ese sonido melódico y melancólico que tienen las canciones de Robe Iniesta, o de Extremoduro en general, que es muy diferente a otras bandas de rock y tiene que ver con la utilización de los acordes. Ellos tocaban normalmente en el rock se utilizan acordes de quintas. El que lo sepa, el que lo esté escuchando lo sabrá, si no, no lo puedo explicar. Pero Extremoduro tocaba con acordes de terceras, que es lo que le da ese tono un poquito más triste, melancólico, sí, más grave. Un aire más soñador, ¿no? La verdad es que es sorprendente. Bueno, nuestro Mario Panadero ya se ha incorporado un poquito tarde a estos recuerdos, cuando ya casi todo se había dicho, pero no todo. Me vais a permitir hoy una pequeña anécdota personal, ¿vale? Yo soy del Atleti, lo sabéis, ¿no? Sí. Bueno, pues el 24 de mayo del año 2014 yo tenía 16 años y pasaron dos cosas. El Atlético de Madrid jugaba en Lisboa la final de la Champions contra el Real Madrid y Extremoduro daba el que sería su último concierto en Cáceres. El Atleti sufrió aquel día la derrota más cruel de su historia. El concierto comenzó cuando terminó el partido. Y hoy recuerdo aquel día como uno de los más felices de toda mi vida. Gracias Robe Iniesta por darnos luz en las noches más oscuras y viva Extremoduro para siempre, siempre, siempre. Mario Panadero, que también es un poeta. Y Laura Piñero pues ha ido hablando con sus colegas. Para muchos fue inspirador en sus comienzos, apoyo en su carrera, y siguen versionando sus canciones, como el caso de Andrés Suárez, de Travis Bertz o de Rosalén. Me acuerdo de ti, me cago en tus muertos, no puedo dormir, qué sueño que has vuelto. A mí se me ha ido la música del recreo y parte de la infancia. A todos se nos fue la palabra, los que amamos la música y la poesía. Se nos acaba de ir el más grande profesor. Para mí un mentor increíble, me lo enseñó mi hermana y cuando lo descubrí fue un lugar en el que poner y disolver la rabia. Me ha acompañado en momentos de luz, pero de muchísima oscuridad. A mí encima, bueno, Extremoduro fue el primer concierto que yo me pagué mi entradica para ir con 16 años a la Plaza de Toros de Albacete. Es que encima pues cada disco que ha ido haciendo, o sea, a mí me parecía mejor que el anterior, ¿no? Yo pensaba que lo iba a volver a ver girar y se ha ido muy pronto. En fin, mucha gente orgullosa desfilando por los micrófonos de la SER recordando la figura de Robe Iniesta, que contrasta con otra mucha gente que, como tú, Francino, al ver determinados espectáculos en el Parlamento, pues sienten o sentimos vergüenza ajena. Hay episodios de vergüenza ajena en los que te gustaría ser invisible, que nadie te vea, que no se note, pero hay otros justo lo contrario, cuando lo que ves te cabrea tanto que no quieres ocultarlo sino compartirlo. Y a mí me ha ocurrido hoy. Me ha ocurrido escuchando esta mañana la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde Sánchez y Feijóo se han lanzado los trazos a la cabeza con las denuncias por acoso sexual que afectan o han afectado a sus respectivos partidos. Y en esa absurda carrera, por ver cuál de los dos era más feminista o más hipócrita, pues yo he sentido vergüenza ajena, sinceramente, al ver a dos hombres, un presidente de gobierno y otro que aspira a serlo, utilizando los derechos de las mujeres como arma arrojadiza. Y todo eso cuando llevamos 5 asesinatos en menos de 2 semanas, cuando un juez dejó en libertad al culpable de uno de esos asesinatos porque la mujer solo, entre comillas, se había quedado en coma, cuando las agresiones siguen a la orden del día y cuando hay un discurso machista, negacionista de la violencia y retrógrado que va ganando terreno, en el Congreso siguen ahí, a lo suyo. Pues sí, suscribimos. Y mientras tanto seguimos a vuelta con opiniones e interpretaciones sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al exfiscal general del Estado.
Tony Martínez, a pesar de todo, tiene todavía lagunas. Yo voy leyendo con mucha atención todos los comentarios de especialistas en la materia y en ninguno encuentro respuesta a la siguiente pregunta. ¡Ay! ¿Cómo puede el Tribunal Supremo saber que la persona del entorno del fiscal general que pudo filtrar el correo actuó con conocimiento del fiscal general y con su aprobación? ¡Hala! ¡A tomar por culo! Esto es lo que ha tenido que pasar en el Tribunal Supremo. Hay 5 magistrados que tienen poderes extrasensoriales y han practicado lo que se llama derecho precognitivo. Ellos han visto cómo, han tenido una visión de cómo en un momento del pasado el fiscal general autorizó a alguien de su entorno. Han tenido esa visión. Es verdad que el derecho precognitivo no está muy aceptado internacionalmente. Todavía. Estos magistrados son adelantados a su tiempo. En general, este derecho precognitivo se suele asimilar al frescalismo. Frescos, muy frescos. Bueno, en las greguerías de hoy también se hablaba y mucho de esta sentencia. A ver, la sentencia del fiscal general es el gran tema en las últimas horas y ni idea aprecia una creatividad lírica. El Supremo considera que García Ortiz o alguien de su entorno, o una gota de paz, o un zumbido en el aire, o un punto en la niebla, o un perfil, o una sombra, o una brisa ligera, o una voz en la calma, o un aroma de menta filtraron el correo de la confesión del novio de Ayuso. Bueno, y la frase "a alguien de su entorno" ya es el concepto del año, sin duda alguna. Y esto ya se usa para todo. Por ejemplo, Celeson. Hace un día estupendo para echar un polvo, o yo o alguien de mi entorno. Incluso el tema ha llegado a la Biblia, como adjunta ruido perro. Entonces Judas, el traidor, le preguntó: ¿acaso seré yo, maestro? ¿O alguien de tu entorno?, contestó Jesús. Y es que normal, la gente como Francis Cur confiesa cierta pérdida de confianza en la justicia española. Ay, estoy cagao. Debo dinero a un cártel mexicano y me han amenazado con llevar mi caso al Supremo. Bueno, y hoy hace 19 años, el 10 de diciembre de 2006, murió Augusto Pinochet. Yo pregunto a los presentes. Aquí tuvimos enterrado a nuestro dictador con honores durante muchísimos años. No fue el caso de Pinochet. Él había planificado muy bien sus funerales y su enterramiento de honor. Tuvo hasta 3 planes: una tumba imperial como la de Napoleón en París, enterrarse en el mausoleo en honor a los padres de la patria chilena, o uno más modesto, un panteón familiar en el Cementerio General de Santiago de Chile. Pero a la tercera no fue la vencida y el gobierno democrático de la época le negó cualquier privilegio. Por muchos nazis que pasaran por la capilla ardiente de Pinochet, por muchos honores que reclamaran los familiares, el gobierno chileno de aquel 2006, aun permitiendo demasiada parafernalia para este asesino, le negó funeral de Estado, se le negó un enterramiento público y se obligó a que incineraran y se lo llevaran a un lugar donde no molestara, fuera de la vista de todo el mundo. Por eso se llevaron las cenizas a su gigantesca finca privada en la región de Valparaíso, donde se supone que solo entra la familia, pero ni la familia va. No va nadie, no va ni Dios. Son como los Franco, que ni ellos visitan al canalla del abuelo. Están gastándose en los millones que les dejó. Y sobre otros asesinos hemos hablado en el Club de la Escucha, a partir de un podcast titulado El Perfilador, una figura que estudia las motivaciones, los patrones y las decisiones que llevan a asesinos a cometer crímenes. A mediados de los 90, en poco más de un año, Joaquín Ferrandiz acabó con la vida de 5 mujeres en su ciudad. El perfilador fue Vicente Garrido, catedrático de Educación y Criminología de la Universidad de Valencia, que nos contaba el impulso de este origen asesino, que es paradójico. Este hombre había sido condenado por una agresión sexual, pero era tal el convencimiento que había en Castellón de que él era inocente, que en realidad eso no le pasó factura. La cuestión con Ferrandiz era que él, cuando fue detenido por la agresión sexual, él se indigna por eso, porque él llega a la conclusión de que esa agresión sexual había sido cancelada o perdonada porque la chica le dijo: déjame, yo no te denunciaré, y ella le denunció. Y eso a él le generó como un odio tremendo, ¿no? Porque dijo: vamos a ver, encima, entre comillas, que no le he matado y que la llevo al hospital, luego va y me denuncia. Y esto, por absurdo que pueda ocurrir, a él le produjo una herida brutal, ¿no? Entonces yo creo que eso a él le llevó a pensar: vale, pues a partir de ahora no te voy a soltar, a la siguiente, ¿no? A partir de ahora te voy a matar, me voy a asegurar de que no vuelvas a hacerme esta faena. Y él estaba indignado por esa condena, esa es la cuestión, porque de hecho, al salir de la cárcel,
a los 2 meses ya mató a Sonia Rubio. A lo largo del día también nos hemos tropezado con gente un poquito cabreada. Las navidades ya están a la vuelta de la esquina y alguno ya está a estas alturas un poquito saturado. Con mi burrito sabanero. Ángeles Barceló está harta de este villancico del burrito sabanero y no solo ella. Esta mañana en el amanecer de Hoy por Hoy se ha colado un oyente, Paco. Buenos días ni buenos días. ¿Tú te crees que se puede tener buenos días recibiendo tener colegio a las 9 de la mañana con el burrito sabanero para que los niños se pongan en fila y entren? Y el burrito sabanero a las 12 para que salgan a recreo. Y el burrito sabanero a las 12:30 para que entren de recreo. Y el burrito sabanero a las 2 de la tarde para que los niños se vayan. Paco, te quiero. Bueno, a lo mejor hay un poco de sobredosis, ¿eh? A lo mejor sí, hay sobredosis. Bueno, Paco es uno de nuestros oyentes, de los millones de oyentes que tiene la cadena SER según el último EGM. Nos oyen aquí y nos oyen en todo el universo. Lo hemos comprobado esta tarde gracias al consultorio extraterrestre de los especialistas secundarios. Hola, buenas tardes o días o lo que sea para mí. Buenas. ¡Qué ilusión! Oh, ¡qué ilusión! ¿Estás en la radio? Sí, qué ilusión. ¡Qué ilusión! Estás aquí, está aquí Francino, te está escuchando. ¡Qué ilusión! Hola. Y está Tony. Hola. ¡Qué ilusión! Y está Ana Morales también. Hola. Está aquí. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Pero bueno, qué ilusión. ¡Qué ilusión! Oye, ¿cómo te llamas? Anatop At. Anatop At, vale. Del planeta fijo. Planeta fijo. Y sí, como cuéntanos. cada año vengo a la Tierra porque me encantan los villancicos. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! O sea, que vienes a la Tierra solo para escuchar villancicos. Sí, me gustan mucho y en mi planeta no hay villancico. Ah. ¿Sabes Cristina del Casar con Eurovisión? Pues yo con los villancicos. O sea, que vale, o sea, tú anualmente pierdes la cabeza y como en los eurofanes, ¿no? Qué bien, Me qué ilusión. encanta la Navidad y los villancicos. Muy bien, Y he genial. compuesto uno, si lo queréis escuchar. Bueno. Yo creo que Mira, todos dicen que escucha, sí. A ver, venga, dale. Escucha. ¡Viva la Navidad! He venido a vuestro planeta. Yo os voy a aniquilar. Voy a mataros a todos. Con mi pistola láser os voy a matar. Muerte y destrucción. Muerte y aniquilación. Vais a morir, cabrones. Dulce Navidad. Pero pegadizo. Es bonito, ¿eh? Que es bonito. Me ha Qué encantado, ilusión. pues, te gusta la Me Navidad. encanta la Navidad, qué ilusión. Bueno, quizás escuchado este villancico, alguno prefiera hasta el burrito sabanero. Y mucha ilusión nos ha hecho esta mañana recibir a Pastora Soler, premio Ondas a la mejor trayectoria musical. Y aunque la luz se apagó, tú la volviste a encender, no sé cómo agradecer. La cantante andaluza que ahora presenta un libro titulado Cuando se apagan las luces aparecen las estrellas, el camino que le llevó a tener que dejar de cantar, parar un poquito para ordenar su mente, para volver a los escenarios unos años después. Ahora nos ha contado, se ha recuperado, está bien, pero tiene que estar alerta. En este momento todo se ve más claro, pero es verdad que cuando ocurren tantas cosas emocionales alrededor es muy difícil. ¿Te sientes totalmente curada? Puedo decir que sí. Es verdad que aparecen signos de alarma y de alerta muchas veces, que por eso yo siempre tengo todos esos momentos de sufrimiento y de lo que ha sido mi mayor aprendizaje, los tengo ahí como mi manual de instrucciones, y hay momentos de alarma y de alerta que digo no porque empiezas a volver a caer en lo mismo, ¿no? Últimamente este año ha sido maravilloso, pero sí, pues tanta exigencia profesional y tantos compromisos seguidos que a veces tengo que decir cuidado. Pues eso, Francino, alerta, pero siempre adelante. Joder, pues qué maravilla, qué final de programa y vaya día tan intenso. ¿Sí? Porque además no podemos olvidarnos de agradecer como siempre a los oyentes que continuéis siendo la gasolina de la radio. Claro que sí. Mañana abrimos de nuevo la ventana y os esperemos ahí. Un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.